Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Laboratorio para la Ciudad. Para quienes nos acompañan por primera vez, desde que el laboratorio empezó hace un poquito más de 3 años, una de las cosas que intentamos hacer fue abrir un pequeño territorio de un edificio de gobierno para que no nada más se tratara el edificio de quejas y de servicios, sino también de ideas y de debates y de encuentros en ciudadanía y gobierno. Entonces, en este mismo lugar hemos tenido, yo creo, desfilando por aquí para estas fechas ya más de 10,000 personas entre eventos a puerta cerrada, veo algunas caras conocidas, varias nuevas, y justamente tratando de tejer espacios mucho más ligeros, mucho más livianos, informales, para entender cuáles pueden ser algunas de las agendas prioritarias para la Ciudad de México. Entonces, muy bienvenido Daniel, muy bienvenida Alicia, nos encanta tenerlos aquí. Bienvenidos también Fundación para la Democracia, que nos encanta poder hospedar este evento. Les voy a presentar a Víctor Zapata, que es miembro de la Fundación para la Democracia, que va a hacer las presentaciones y les va a contar un poquito de esta tarde. Entonces, para los primerizos, esperamos tenerlos aquí en sesiones de azotea, en talleres y demás. La verdad es que ha desfilado por aquí toda una serie de personas realmente interesantes, realmente provocadoras, de hecho, en muchos de los casos, así como secretarios, el jefe de gobierno y demás, y se ha vuelto un gran espacio para empezar diálogos, para ver qué implicaciones tiene en terrenos de colaboraciones entre gobierno, ciudad civil, y esperemos que esta sea otra de esas ocasiones. Bienvenidos a todos. Caso, pues sí, contarle a Daniel un poco el marco del evento y contarle quiénes están aquí. Por lo pronto, decirle que entre quienes están aquí hay referentes muy importantes para nosotros de varios ámbitos, pues del ámbito académico, digo sin excluir a nadie, yo diría que Alicia Sicardi, por supuesto, es un referente muy importante para nosotros como fundación y también desde los trabajos que hacemos en el gobierno de la ciudad. Desde el ámbito social, por supuesto, está Clara Hussitman, también está Roberto Evenschutz, también desde el ámbito académico. Alejandro Encinas, pues, es senador y como dirigente político, es decir, referentes que desde la academia, desde el ámbito civil y desde el ámbito académico y social, pues, hacen un montón de trabajo que desde la fundación y desde las tareas, con quienes desde la fundación y desde las tareas de gobierno, pues constantemente estamos en diálogo y en construcción, pues progresista, ¿no? Desde este campo que un poco nos ha venido acercando desde hace tiempo en los distintos campos desde los que hemos dialogado. ¿Me hago para acá? Exacto. Y en fin, y hay un montón pues también de compañeros jóvenes, miembros de la fundación, cercanos a la fundación, con los que quisimos compartir pues este tema entre los que estamos, con el que hemos estado muy involucrados nosotros, que justo en este año pues es particularmente importante por el tema de hábitat, por todas las nuevas realidades del municipalismo, por lo que ha pasado en otros países y en otras ciudades, pero que luego no es tan fácil de visualizar en sus temas, como en sus disyuntivas más claras, pues en las discusiones como más habituales. Y entonces pensamos que tú y además pues comentado por Alicia podrían ayudarnos pues a acercarnos más a ese debate en torno a las disyuntivas sobre el municipalismo y sobre la discusión sobre el tema de las ciudades en la agenda global. Entonces, un poco ese es el marco, pues un marco que acerca a estos sectores político, civil, social y académico a este debate que para nosotros a lo mejor es muy habitual, pues, pero que para otros compañeros que se mueven en el campo progresista que compartimos de pronto no es tan claro y queremos un poco traducirlo de alguna manera. Entonces la idea es una charla pues bastante informal, también y en confianza, como ha sido nuestra relación. Y bueno, pues después de escucharlos a ustedes, pues poder intercambiar pues en confianza, ¿no? Tenemos
un gabinete paritario y aparte hacemos mucha insistencia en el tema de la equidad de género, por lo tanto nos hemos acostumbrado a decir todos, todas, en barra, hasta escribir en lenguaje inclusivo, como dicen los compañeros y las compañeras. Pero primero quería reivindicar el otro día, recién hace un rato, cuando me hacían una entrevista a los compañeros, me preguntaban la importancia de los labs y esta forma de reflexión colectiva, ¿no? Y primero quería empezar por eso, ¿no? Porque yo creo que quienes venimos del campo progresista, algunos venimos del campo de formación marxista, otros progresistas, con sus diversas variantes, hasta altura de los ismos, creo que importa más la coherencia del análisis y la coherencia de vida que los títulos que uno se ponga, pero creo que cada vez yo valoro como más importante un concepto que es que la sociedad, en su diversidad, en su pluralidad, es difícil encasillarla en moldes, y que cada vez más, algo que en mi profesión, que es la más linda, la ingeniería, pasa, que es que nadie tiene el conocimiento, no existen los genios que las tienen todas, que no se olvidan de tener nada en cuenta, sino que cada vez más el saber es una construcción colectiva. Yo siempre cuento anécdotas de cuando yo era un tranquilo dirigente sindical, que aparte en Uruguay los dirigentes sindicales no todos, pero una buena parte trabajábamos, yo era un ingeniero de la refinería. Cuando hacía un proyecto, antes de terminarlo, hablaba con el de operaciones para que viniera y me comentara, che, decime, ¿qué me olvidé? Me decía, poné una válvula más acá, poné una botonera más acá, un sensor acá. Hablaba con el de mantenimiento, me pedía que cambiara algo porque no había forma de entrar a repararlo. Hablaba con el de seguridad industrial y me pedía que pusiera una pantalla o algo para proteger. Y bueno, cuando uno terminaba el proyecto, era una elaboración colectiva, ¿verdad? Y creo que a veces este tipo de cosas son esa riqueza, porque es la forma que salgan bien las cosas. Igual de repente yo era mal ingeniero, salía mal, ¿no? Pero no se trata del tema, ¿no? Pero creo que en definitiva el conocimiento cada vez más, por su complejidad, por su vastedad, por la cantidad de temas que tener en cuenta, mucho más es producto de un aporte colectivo, el saber de diferente gente que de genios iluminados. Y aparte creo que es mucho más de izquierda. Yo tal vez demasiadas veces confiamos yo por lo menos siempre creí en los líderes por consenso que sintetizan el pensamiento de los colectivos y que le dan espacio a opinar a los colectivos antes que los líderes carismáticos casi mágicos, que la tienen toda, que la piensan toda, pero en realidad es mentira, no existen. En realidad cada vez más en esto de construir un modelo de una sociedad mucho más justa y solidaria, basada en valores, como gusta decir a mí, como se llame. A los 16 años creí que soñaba con el socialismo, aunque no sabía en lo que era. Hoy creo que tengo claro que el actual modelo que vivimos sigue siendo una utopía y sigue siendo algo que se llamará socialismo, como quiera llamarlo, pero sobre todo basado en valores y bien diferente a lo que vivimos. La construcción tiene que ser una construcción colectiva. No hay dueño de la verdad, no hay paradigmas, hay un mundo cambiante que nos cambia las condiciones de borde todos los días, usando términos matemáticos, perdonen, pero nos cambia la realidad todos los días, y que lo que hay que tener es capacidad justamente de generar espíritu crítico, de escuchar diferentes visiones, de no tener miedo a ser cuestionado, es un tema que después lo hablamos, ¿no? Pero qué importante que es, ¿no? Creo que muchas veces, por la tradición estalinista que tiene muchas veces la izquierda, o de influencia estalinista, nos gusta hacer los cambios para la gente, no con la gente, y cada vez necesitamos más abrirnos a la sociedad, escucharla, entenderla, no querer que el mundo sea como nosotros queremos que sea, sino como es, para transformarlo en un sentido positivo. Así que yo reivindico estos ambientes de laboratorios donde se puede debatir abiertamente, donde no hay preconceptos, donde lo único que hay que pedir a la gente es honestidad intelectual, ética de vida, y bueno, y que diga lo que piense. Así esté equivocado, se trata de convencerlo, ¿verdad? Si está equivocado, se trata de convencerlo, no de ponerle un mote, un calificativo, o lo que tenemos que ganar es cabezas, pensamiento para un proyecto nación, para un proyecto latinoamericano, en nuestro caso, que nos permita dar un salto cualitativo a aquella segunda independencia que tanto hablamos, por lo menos hace unos años, y que yo sigo creciendo, que es una tarea pendiente. Por lo tanto, quiero reivindicar y felicitar este tipo de ámbitos. Nosotros venimos haciéndolos en muchos aspectos, vamos a contarles algunas ideas, por ejemplo, en torno al Hábitat 3, venimos sosteniendo algunas ideas
que es justamente abrirnos a la sociedad, abrirnos a los sectores políticos, a las organizaciones de la sociedad en cada área, para ver de qué forma nos enriquecemos, escuchamos, vemos si lo que estamos haciendo es lo que se puede hacer, si es suficiente o si es un desastre, y que nos lo digan, para con cabeza abierta poder construir, sabiendo que los ríos, la verdad, son producto de las peores historias del ser humano, ¿no? Los ha existido con diversos nombres a lo largo de la historia de la humanidad y siempre producieron desastre, ¿verdad? Los ríos, la verdad, los que tenían la verdad un puño, produjeron siempre desastre en la historia de la humanidad. Esa primera cosa. Segundo, creo que la reflexión en torno al papel de las ciudades, también, yo por mi formación trato de verle un sentido estratégico, o sea, como me gusta decir en el gabinete, cada cosa que hagamos, por lo menos estemos seguros que avanzamos, aunque sea a tranco de pollo para un proyecto. Ojalá pudiéramos avanzar más rápido, pero obviamente el mundo que vivimos, con la complejidad que vivimos y también creo que los caminos equivocados que muchas veces el mundo progresista adoptó en su historia, obviamente estamos en un momento de reformulación, de encontrar los nuevos paradigmas, y lo que hay que avanzar es sí saber que cada cosa que se hace, mucho más cuando uno gestiona, donde por más que te leas 14 manuales, no vas a encontrar nunca las realidades a que te enfrentas en un manual, y por lo tanto lo que tienes que sentir es que estás avanzando hacia un proyecto que implique participación ciudadana, que genere igualdad de oportunidades, igualdad del punto de partida, tal vez de las cosas más revolucionarias que se puedan hacer en este mundo hoy por hoy, que genere inclusión social, que genere convivencia democrática, que genere romper el individualismo y el hacer la tuya, que es el paradigma de la sociedad capitalista que vivimos, encerrarse cada uno de repente, con suerte, con tu familia, y reventarte 14 horas trabajando por día para tener un televisor más grande, como la máxima de vida, romper eso y sentir que aunque sea un poquitito, sean políticas de salud, sean políticas de plaza de convivencia ciudadana, sean políticas de vivienda, sean políticas de deporte, de educación o de lo que sea, sentir que aunque sea estás sembrando una semillita que hace que esa semillita crezca y haga un poco de fuerza para otro lado, para el lado diferente de por dónde viene la ideología dominante. Y por eso a mí me gusta ver este debate que se está dando sobre las ciudades y el papel que tienen las ciudades y los gobiernos locales en la construcción de un nuevo modelo de gobernanza mundial, o como quieras llamarlo, esos nombres medio complejos que a la gente que está más a nivel internacional le gusta poner, eso no, ver de qué forma se acerca por lo menos a lo que uno quiere. Y como ciudadano, como hombre, yo a los 16 años empecé a militar, elegí un momento horrible, empezaba la dictadura en Uruguay. La verdad que nunca elegí bien en mi vida, salvo mi compañera que ahora cumple el 8 de octubre, aniversario de Che Guevara, 40 años casados, mi único ahora acierto, pero nunca elegí bien. Y una cosa que elegí mal, empezar a militar a los 3 meses del golpe de Estado en dictadura. Y una cosa que siempre, en aquel momento eran otros momentos, lo más revolucionario era pintar un muro, juntar 10 personas de facultad de ingeniería para decir que había un gremio, pero por lo menos generar una resistencia, sacar un boletín que lo imprimíamos en un planógrafo, un hectógrafo, que cosa que de repente a los jóvenes ni saben lo que es, pero daba un laburo bárbaro para sacar 100 boletines, un parto de nalgas, era horrible. Pero unas cosas que a mí por lo menos siempre me cuestionó de qué forma uno genera porque era el paradigma, la organización política que yo pertenecía, hacía mucho hincapié en eso y me alegro de eso, nunca aceptar partidos guías ni moldes y siempre generar cambios en base al cambio de la cabeza de la gente, al espíritu crítico, generar espíritu crítico. Y una de las cosas que siempre me ha obsesionado es eso, de qué forma uno genera de que la política no sea una cosa distante y hasta mal vista por los ciudadanos, sino generar participación. En una época eso se llamaba poder popular y había gente que gritaba, ¿no? Luchar, crear, poder popular. Lo escuché en los chilenos, me acuerdo, grabado, porque en Uruguay la dictadura no lo escuchaba. Y lo que creo que fue siempre una especie de obsesión. Y creo que aparte la vida me ha enseñado que ha habido muchos modelos. Creo que la izquierda en sus diferentes versiones ha probado muchos modelos, algunos absolutamente desastrosos. Pero tal vez hubo algo que ha sido un debe, que en general ha habido mucho más énfasis
en hacer los cambios, la revolución para la gente que con la gente. Porque claro, la gente es brava, te cuestiona, hay que convencerla, hay que dar la cara, implica un desgaste personal de ir a los lugares, generar el debate. Y en esta sociedad globalizada, donde parece que el mundo se redujera a una pantalla, sea de un iPad o de una televisión, siempre es una pantalla y plana. Antes era un poco más, tenía forma curvita, ¿no? Cuando los más viejos nos guardábamos las televisiones, pero ahora es todo plano. Parece que el mundo se redujera al contacto con eso y a enterarse de lo que pasa en el mundo y lo que piensan otros por una pantalla, por un medio de comunicación, y que yo no niego, mira que creo que trabajé me encanta el trabajo de redes y he hecho mucho, le he dado mucha pelota, mucho énfasis a ese tema. Creo que el gran desafío es de qué forma le ponemos un rostro humano y generamos un paradigma diferente. Está todo bárbaro, discutir, debatir, opinar, calentarte, rezongar o insultar, a veces no tan bueno eso, a alguien por las redes, pero lo importante es de qué forma hacemos que la gente también tenga instancias de debate, inclusive algo que para mí es sustituible, que yo le llamo mirarle el alma a los ojos cuando uno le ve los ojos a una persona, ¿no? Y generar participación ciudadana, sea lo que sea por las vías informáticas, pero lo que sea de forma presencial, en este mundo globalizado donde parece que todos fuéramos una extensión de Facebook, un nombre de Facebook o un nombre en Twitter, ¿verdad? Con suerte, una foto generalmente elegida la mejor, porque ¿para qué ponernos nosotros en nuestra peor imagen? Así que, ¿de qué forma humanizamos? ¿De qué forma logramos algo mucho más cercano? Vivimos la era del conocimiento y eso es lo que más importa, entonces cada vez se concentra más en las ciudades, generar espacios donde la gente aprenda, debata, intercambie conocimiento y genere masa crítica de gente que encare un tema y logrando complementar el saber de uno con el otro, lo que hablábamos al principio, salga algo que beneficie al país, por supuesto al colectivo que lo desarrolló, pero beneficia al país. Y bueno, y el eje de la dependencia de nuestras naciones, que es la dependencia científico-tecnológica, reducirlo un poco. Entonces las ciudades empiezan a tener un papel determinante. Son donde la posibilidad del gobierno de cercanía, con cosas concretas que el ciudadano siente mucho más por encima de lo fashion, que parece que todos tenemos que pensar lo mismo que piensa alguien que se le ocurrió una idea en Nueva York, París, Ámsterdam o Londres. Lo otro es mucho más cercano. Entonces las ciudades ya no solo es un problema de Producto Interno que se concentra en las ciudades, de población, sino que aparte tiene un profundo contenido democrático, por lo menos la democracia en cómo la concebimos algunos. La democracia no es votar cada 5 años, que es importantísimo, sepan. Nosotros vivimos 11 años de dictadura, le aseguro que extrañábamos votar, no por votar en sí, sino por tener instituciones, por poder decir lo que se pensaba, por tener una prensa libre, por poder cuestionar, por poder relajar a alguien o cuestionar a alguien y no terminar en cana, por todas las cosas. No hay que desvalorizarla. Yo no llegué, porque empecé a militar en dictadura, pero heredé una cultura donde la democracia burguesa era algo que uno miraba medio feo, ¿verdad? Era, eso es democracia burguesa. La vida me enseñó que la democracia es democracia y que inclusive el socialismo sin democracia no es socialismo. Pero es otro tema que no vamos a hablar ahora. Es otro tema. Lo que importa es de qué forma logramos darle a las ciudades el papel que tiene y que las ciudades lo cumplan, porque yo lo he dicho en muchos lados. Pelear por espacio de poder de las ciudades, por espacio de incidencia en las relaciones internacionales, en los términos de intercambio, para reproducir el modelo de no participación, para que algunos decidan por el colectivo, donde siempre pasa, pero que no haya ese diálogo con la ciudadanía, con la participación de la sociedad organizada. Y sociedad organizada que no es 3 delegados que deciden por la gente, no. Lograr instancias, o también en Montevideo, yo pertenezco a una fuerza política que se llama el Frente Amplio, Unión de Izquierdas, que tiene comité de base, organismo de base. Hoy por hoy me encanta, mira que lo defiendo, pero muchas veces terminan reuniones militantes que echan a la gente común, y tampoco quiero eso. Quiero instancias de apertura de cabezas, de escuchar a la ciudadanía, de no imponerle a la gente lo que tiene que pensar, sino escuchar lo que piensan para ver si logro convencerla de acercarla a lo que yo pienso. Pero en el sentido de la construcción de un modelo de ciudad diferente, para mí no es solo un problema de a ver si logramos que los alcaldes tengamos más poder. Olvídate. Eso me parece que sería un error. Sería reproducir el sistema. Y yo, por lo menos, tengo una familia hermosa, tengo una carrera que me encanta,
para reproducir el sistema me voy de vuelta a hacer ingeniería, a hacer robots, que es lo que hacía, a sentirme el hombre más feliz del mundo diseñando una máquina que cumple lo que yo diseñé y trabajando con un equipo de trabajadores y de compañeros par a par en un liderazgo horizontal y por consenso. Me voy para eso. Lo que tenemos que buscar es justamente pensar un modelo de construcción democrático, de participación de las ciudades, pero generando un modelo de las ciudades que sea mucho más abierto a la ciudadanía, al pensar colectivo, rompiendo el paradigma, para mí, casi histórico por ahora, de que aún a la izquierda reproducimos el modelo del cual pertenecemos, ¿no? O sea, nos gusta gobernar para la gente y hacer los cambios para la gente y no con la gente, que son dos conceptos sustancialmente diferentes. Por lo tanto, un nuevo modelo de gobernanza donde los gobiernos locales tengan predominancia o tengan participación mucho más activa, yo lo defiendo con pasión, con corazón, pero siempre y cuando, genere una nueva alternativa de representación ciudadana y generen, la capacidad de representar, de interactuar con la sociedad civil. En el 79, un compañero, socialista justamente, pero no importa, o sea, de la izquierda uruguaya, que armó un proyecto que se llamaba Democracia de Nuevas Bases, que la verdad que era como soñar el futuro, ¿no? Porque a mí me encantó. Que decía que el verdadero socialismo, la verdadera democracia diferente, cambiar el capitalismo implicaba generar un gobierno de democracia primero democrático, ¿tá? O sea, partidos iluminados, partidos guías, nunca más, por favor. Rosa Luxemburgo se lo escribía a Lenin, ¿no? El día que tengas un partido único, lo único que lograrás es tener un partido de burócratas cuyo único sentido sea autosustentarse. No olvides nunca que el socialismo se alimenta del debate de ideas aún con los enemigos de clase. O sea que partido único no. Pero sí que la sociedad se tiene que basar en ideas, en la multiplicidad de centros de poder. No tiene que ser, la sociedad no puede ser de unipensamiento, porque la sociedad es cada vez más compleja, más plural. Se basa en diferentes opiniones, diferente gente que vive la cotidianidad de diferentes puntos de vista. Lo importante es lograr que cada uno se exprese. Una democracia que esté basada con organismos representativos, la democracia tradicional, lo que antes algunos llamaban burguesa, pero que tiene su valor, ninguna duda, pero que aparte tenga un lugar para expresarse los sindicatos, las cámaras empresariales, las cooperativas de trabajo, las cooperativas de vivienda, las organizaciones de defensa del consumidor, la sociedad organizada que se exprese. Por eso aquel compañero le llamaba democracia de nuevas bases. Yo creo mucho más en eso. Una democracia diferente que mantenga buena parte, o de repente haya cambiado alguna cosa, pero mantenga buena parte de lo más representativo, porque lo representativo tiene algo insustituible. La gente vota y empodera a una persona. El problema es que esa persona no se crea Dios y crea que pasó a ser Alá, Buda, Cristo y no sé quién más, sino que es alguien que tiene la responsabilidad de representar a la gente. Pero qué importante es ir logrando eso, y por eso yo creo realmente en que hay que crear un nuevo sistema de gobernanza, como le gusta decir a la gente del mundo internacional, un nuevo sistema de relacionamiento entre los seres humanos que empiece a empezar a tener en cuenta la sociedad civil. Y por eso, por ejemplo, nosotros para Hábitat 3 de Montevideo venimos generando algunos, nunca los llamamos laboratorios, pero ahora me gustó, lo vamos a llamar labs. Que, por ejemplo, ¿qué hicimos? Juntamos a todo lo que es el área de las organizaciones de defensa de la igualdad. Ustedes saben que para Uruguay la agenda de derechos es muy importante y hemos avanzado muchísimo en los últimos 12, 13 años. Porque tenemos una ley de matrimonio igualitario, porque tenemos una despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 8 semanas, más un montón de derechos, porque no es una ley del aborto, es una ley que genera un montón de derechos a las mujeres, es una ley que ataca uno de los problemas fundamentales de discriminación del hombre sobre la mujer, que es la discriminación más extendida y más universal y más extendida en el tiempo de todas las que vivimos. Los derechos importan mucho. Y entonces, ¿qué hicimos? Juntamos y dijimos, bueno, pero la discriminación va para los discapacitados. ¿Cuántas ciudades se piensan y en el urbanismo se piensan para pensar en los discapacitados? Muy pocas, ¿verdad? Entonces hicimos una especie de gran reunión de taller donde el tema era urbanismo con inclusión de género, con eliminación de desigualdades. Y bueno, y todas las organizaciones de mujeres vestidas, ovejas negras, mujeres de negro, todo tipo de colectivos
de diversidad sexual. Todo el mundo habló. Hicimos una especie de tormenta de ideas para generar ideas para Habitat 3. Porque todos sabemos que Habitat 3 no va a cambiar la historia, ¿verdad? Que cada 20 años se junta un montón de gente y genera ideas, no cambia la historia. La historia la cambia la gente organizada, es así. Ahora bien, qué importante que es que logremos reunir a políticos como sociedad civil para discutir este tipo de problemas y por lo menos acordar una serie de banderas que luego, si no son banderas del pueblo, de la gente, no sirven para nada. Acuérdense, no creamos que existan las cosas mágicas. Habitat 3 va a ser un hito más. Lo importante de Habitat 3 es eso, acordar puntos que impliquen soñar un mundo mejor y que le den herramientas al pueblo organizado para expresarse y luchar por esas banderas, ¿verdad? Que nos permitan dar saltos cualitativos como sociedad, como seres humanos, en vez de retroceder en el cambio en el mundo de hacer la tuya, del egoísmo, de olvidarte de tu familia, de tu gente amiga por tener una televisión más grande, un auto con 100 centímetros cúbicos más. En vez de eso, compartir la felicidad de disfrutar la amistad, el hacer cosas juntos, ayudar a hacer la casa al compañero que juntó los pesitos para, en vez de tener una casa con techo de chapa, tener con techo de hormigón o de teja, o sea, esas cosas que son las que pueden cambiar, por lo menos, ojalá hubiera otras, pero son las que vemos más cerca, ¿no? O, por ejemplo, lo otro que hicimos fue, Uruguay tiene una larga, Montevideo, sobre todo, desde que tiene un gobierno de izquierda, hace 26 años, yo soy el 6º intendente, son periodos de 5 años, soy el 6º alcalde o gobernador, vendría a ser una mezcla acá, de Montevideo de izquierda. Tiene una larga tradición en cartera de tierras y construcción de viviendas, donde se le da mucha importancia a las viviendas por ayuda mutua. No sé, ustedes saben lo que es, o sea, son cooperativas donde los usuarios, parte de lo que ponen, aparte de algo de ahorro, que aparte la mayor parte del ahorro lo da el banco hipotecario, un banco promotor de la vivienda, lo pone el trabajo de la propia familia. La familia va y trabaja, y si hay alguno que no puede, consigue un amigo que va y pone el ladrillo, la mezcla, aprende sanitaria para colocar el water, el lavabo, lo que sea, ¿no? Valoramos el consenso y el entendimiento y vamos saliendo adelante. Y ese es un poco el proceso, y se me estoy yendo demasiado largo, disculpen, el proceso que hemos venido generando y por lo menos orientación con sustento ideológico que yo le veo al tema, lo vuelvo a decir. Si el tema de la participación de las ciudades en la gobernanza mundial, nombre muy rimbombante, es para darle poder a unos burócratas, olvídense, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, olvídense. Necesitamos mucha gente que dé la cara, que vaya a los barrios, que dé la cara, que vaya a las cooperativas, que vaya a los sindicatos, que esté dispuesto a defender sus ideas y aceptar cuando la gente le dice que está mal. Y si está mal, reconocerlo, y si está convencido que está mal, defenderse, dar la trucha, dar la cara, pero estar dispuesto a hacer eso. Y la tercera pata del tema es de qué forma utilizamos la tecnología en un sentido y lo que es las ciudades inteligentes, aunque nosotros a ese departamento que creamos hace poco, que estuvo hace poco acá la compañera, le llamamos desarrollo sustentable e inteligente. No me gustaba inteligente solo, le voy a decir por qué. Le llamamos desarrollo sustentable e inteligente. ¿De qué forma utilizamos la tecnología? Y voy a empezar por una anécdota. Yo hacía poco había sido electo, había sido electo, pero no había asumido el cargo de intendente. Entonces hice una salida ahí y terminé en Madrid, donde conocí a la querida compañera Carmena, maravilloso ser humano, la alcaldesa de Madrid, que ahora firmó, una de las cosas que estamos haciendo, armando una especie de triangulación, las 3 M, Madrid, México, Montevideo, así que 3 gobiernos progresistas con una visión parecida, trabajar y complementar en muchas cosas, ver de qué forma nos ayudamos, no para copiar modelos, sino para ver qué está haciendo cada uno trasladable a la realidad del otro. Y después fui a Barcelona. Ustedes saben que Barcelona ha sido líder, inclusive hay un protocolo de Smart Cities que se llama el protocolo de Barcelona. Está bárbaro. Entonces, estaba con Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Digo, hay algunas cosas que ustedes tienen que os interesa. Y Ada, que viene de la barricada, ¿no? Viene de la lucha contra los desalojos y contra eso. Me dice esas cosas burócratas. Digo, no, no. Yo defiendo el Internet de las cosas, el sensor, la tecnología pura y dura. Me enamora, ¿qué quieren que haga? Yo
así como para un artista hacer una escultura, pintar un cuadro, le des bien terminado, duerme de noche y se siente feliz, yo cuando diseñaba una máquina y los sensores correctos hacían lo que yo quería, la máquina me sentía feliz. Pero yo le decía, pero cuidado, limitar las ciudades inteligentes al Internet de las cosas, la tecnología pura y dura es un error, por lo menos para que sea una izquierda descomunal. Es eso, porque darle soluciones a la gente no es que sea de izquierda o de derecha. Es como la gestión. Gestionar bien de izquierda o de derecha. Minga. Hay un libro que habla sobre el periodo que el Che Guevara fue ministro de Industria, que es descomunal, porque el Che Guevara en eso un día relajó todo su equipo porque despreciaban los métodos de gestión que utilizaban en los países occidentales, y él decía que la gestión no es de izquierda ni de derecha, es como la uses, ¿para qué la uses? La gestión es importante, hacer las cosas bien con excelencia es importante. Yo decía, pero además la tecnología tiene algo maravilloso. Utilicémoslo para empoderar a la gente. ¿Necesitamos o no gobiernos transparentes? Que la gente sepa en qué invertimos el dinero, cuántas veredas o cuántos árboles podamos o cuántas calles en mi barrio se tenían que hacer y nos hicieron, o cuántos vecinos lo pidieron, o en qué sección está. O sea, gobierno abierto, transparencia de datos, eso también es ciudades inteligentes. ¿Necesitamos o no esos buzones donde la gente opina, critica, hasta vota proyectos? Ustedes saben, en Montevideo están lo que llaman los presupuestos participativos, que ya están cumpliendo 11 años. Claro, la tecnología no es solo el sensor que te dice si el contenedor de basura está lleno o no, para saber si el camión que recoge el contenedor tiene que pasar y vertir el contenido o no, y si no tiene, no pasar y ahorras tiempo y mejorar la gestión. O lo que estamos haciendo ahora, iluminación todo por LED, que aparte amigable con el medio ambiente, no contamina menos, consuma menos energía, por más que en Uruguay tenemos un 95% de energía renovable en nuestra matriz energética. Se logró en gobierno de izquierda y me tocó ser el ministro que empezó ese plan, pero eso es bárbaro. O sea, por LED te permite regular la intensidad, hay unos muchachos jugando al fútbol en un parque, aumentar la intensidad, no hay nadie, bajar la intensidad, se te rompe una lámpara, lo sabés desde una consola, o el centro de gestión de movilidad, donde regular los tiempos, está todo bárbaro. Pero si además de eso das la oportunidad de generar redes donde la gente participe, cuestione, pueda recibir información y disponés gente para generar el diálogo, ciudadanía, gestión de la alcaldía, del municipio, como quiera llamarse, le está dando otro contenido a la tecnología. Recuerdo que después de comentarle eso, dice, eso me gusta. Y bueno, y la verdad que estamos trabajando muchas cosas juntos, también con ellos, en ese sentido. Pero bueno, creo que lo importante es, a mí por lo menos me gusta darle un contenido ideológico a todo esto, porque lo vuelvo a decir, para quienes somos de izquierda, administrar un sistema que no creemos, no sé, yo me enamoro, por suerte en la vida le he metido pasión a muchas cosas y tendría oportunidades. Metámosles pasión y compromiso para hacer las cosas diferentes y en un sentido que aporta un cambio, aunque sea a tranco ni siquiera de pollo, a tranco de hormiga, pero que estamos avanzando en algo. Ese es el desafío que tenemos. Y bueno, si defendemos la participación ciudadana para eso y no para generar nuevos burócratas con poder, yo levanto la mano. Levanto las dos manos, levanto las piernas y lo que tenga que levantar. Si vamos a reproducir el sistema, hagamos otra cosa. En primer lugar, creo que es importante lo que usted dice, que tenemos todo un reto de crear una nueva gobernanza democrática local, ¿no? Y en este sentido, si bien durante mucho tiempo la apuesta estuvo por cómo construir una democracia mejor, cómo pasar de una democracia representativa a una participativa, cómo hacer gobiernos de proximidad con la ciudadanía, es decir, cómo construir un discurso democrático transformador. Yo creo que también está la otra dimensión del gobierno local, que es la de la gestión del territorio, de los servicios, ¿no es cierto? Es decir, de la vida cotidiana de la gente. Y creo que hoy en día, para que un gobierno sea considerado por la ciudadanía un buen gobierno, no basta con el discurso ideológico. Digo esto porque por lo que leí su gestión va en este sentido y yo la aplaudo y me parece que hacia ahí debemos ir si queremos construir mejores gobiernos locales. Los gobiernos locales son gobiernos que por un lado efectivamente tienen su función política,
pero por el otro lado tienen la función de gestionar el territorio, los servicios y todo lo que tiene que ver con la vida de la gente. Y en esto no hemos demostrado demasiada eficacia, por lo menos en el caso mexicano. Es muy difícil demostrar de que nos hemos diferenciado de gobiernos de otro signo político por haber sabido construir una mejor gestión, mucho más eficaz, mucho más incluso incluyente, mucho más que atienda a las demandas de la ciudadanía, pero que lo haga con calidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, existe una gran demanda en torno a la necesidad de que los servicios públicos tienen que mejorar. La ciudadanía está agobiada de vivir en esta ciudad y de tener que enfrentar en el cotidiano todo lo que requiere para su vida, ¿no? Entonces, es un tema muy importante, es un tema que los gobiernos de izquierda deben incorporar. Y esto se vincula con lo que usted decía, ¿no? Creo que uno de los caminos es la incorporación de nuevas tecnologías. Es decir, efectivamente, debemos aplicar todo lo que se ha avanzado en esta sociedad del conocimiento, pero para vivir mejor, ¿no? Es decir, para que tengamos mejores ciudades, para que tengamos un mejor vínculo entre gobierno y ciudadanía, para que podamos procesar las demandas de la ciudadanía con mayor eficacia. Y en este sentido, bueno, pues creo que Uruguay, Montevideo en especial, pues ha dejado muchísimas enseñanzas. Yo creo que el presupuesto participativo que ustedes han desarrollado en estos 25 años que tiene el gobierno de la izquierda, creo que es un ejemplo de un espacio donde el debate, la deliberación, la inclusión de la ciudadanía en las decisiones públicas se hace efectivo porque se logran mejoras para la calidad de vida de la gente, que es el sentido de cualquier gobierno. Nosotros no hemos transitado esto con tanto éxito. Nosotros tenemos muchísimas dificultades para generar procesos participativos en la gestión. Tenemos algunos casos muy interesantes, tenemos un programa de mejoramiento de barrios que ojalá ustedes pudieran acercarse y visitarlo. Aquí está Alberto Martínez, que durante muchos años fue el coordinador de esa experiencia exitosa. Y justamente no es una experiencia que sea valorada por el propio gobierno. La valoramos más los académicos, las organizaciones sociales y civiles que el propio gobierno. Es decir, pero es una experiencia del tipo de la que usted señala, ¿no? Es decir, cómo hacemos para gobernar junto con la ciudadanía y mejorar su vida, y en este caso es a través de construcción de espacio público, que es el espacio de la ciudadanía. En Montevideo pasa lo mismo. O sea, yo he visto las transformaciones en el espacio público que ha generado un gobierno de izquierda que son fantásticas, que realmente cambian la convivencia ciudadana en una sociedad tan compleja como la nuestra y con tantas necesidades, por ejemplo, de generar condiciones de seguridad, ¿no? de una vida que sean ciudades habitables, donde la gente realmente pueda convivir. Entonces, el tema del espacio público, como ustedes lo han emprendido, yo creo que ha sido algo muy importante, y también nos gustaría que ustedes se acercaran a nuestros programas para ver de qué manera no solamente se incluye a la ciudadanía en estos programas, sino las universidades estamos muy involucradas en esos procesos de mejora, cuando participan los académicos, los arquitectos, los sociólogos, todo tipo de disciplinas. Los resultados son muchísimo mejores que cuando simplemente se contrata una obra de manera privada, y esto se puede constatar efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece que es algo importantísimo, que ustedes han sido pioneros. Y el último tema, porque acá hay un auditorio de gente muy importante que va a querer participar en este diálogo, es el tema de Hábitat 3. A ver, yo pienso de que Hábitat 3 es un espacio de diálogo internacional que debemos valorar mucho, porque cada 20 años se hace este esfuerzo, pero también a veces que pensamos nosotros, los que participamos del comité oficial del gobierno mexicano, que seguramente va a haber otras actividades paralelas que de alguna manera pueden servir para tener un proceso de aprendizaje compartido que va a ser mucho más rico. 25.000, 30.000 gentes es muy difícil, ¿no?, de que realmente se pueda generar un verdadero diálogo, y en 5 días, ¿no? Todos hemos estado trabajando en el documento inicial, en los drafts y demás, pero justamente lo que evidencia el documento que tenemos en este momento en nuestras manos es que son ideas muy generales. O sea,
Hábitat 3 es como construir un nuevo discurso de la agenda urbana, ¿no? Es decir, es tratar de dar como nuevas claves de interpretación para lo que conocemos y algunos lineamientos para que los gobiernos se apropien de esto, ¿no? Pero la verdadera riqueza de Hábitat 3 va a estar en las experiencias que lleven los gobiernos como el suyo, las experiencias de las ONG, de las universidades, que hemos construido otros espacios alternativos donde vamos a estar participando todos nosotros en Quito en el mes de octubre y que creo que ahí podremos de alguna manera enriquecer el análisis que se tiene y sobre todo aprender juntos de cuáles son las buenas experiencias para replicarlas y cuáles no debemos hacer para no equivocarnos. Pues yo creo que le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros. Tenemos un diálogo con Montevideo desde hace muchísimos años. Ciudad de México con Montevideo ha tenido todo tipo de redes. En cierta medida, bueno, la última es ALAS, pero hemos tenido una del Observatorio del Desarrollo Participativo, donde justamente éramos un eje muy importante, porque ahí la coordinación era Madrid, cuando Madrid no la tenía la izquierda. Sí. Y en realidad creamos ahí unos espacios de Quito, Montevideo, México, donde defendimos muchas cosas. Y bueno, y esperamos ahorita justamente que en Hábitat todos nos posicionemos de alguna medida para defender que el derecho a la ciudad sea reconocido, ¿no es cierto? Y esté en el documento de Hábitat como debe estar, como el derecho a la ciudad y no con una redacción encubridora de un derecho que pues muchas ciudades del mundo reivindican y sus gobiernos están comprometidos con hacerlo efectivo, ¿no? Entonces, bueno, yo espero de que en Quito tengamos un espacio donde podamos continuar este diálogo y seguramente muchos de los colegas que están aquí también pueden participar con ustedes en algunas actividades que nos permitan construir este camino juntos. Muchas gracias. Yo invitaría al senador Encinas, que fue jefe de gobierno. ¿Cómo que no? Sí, no. Yo creo que sí. Sí, es muy importante. No, porque ha sido jefe de gobierno también de esta ciudad. Deja echarme una más rápido. Okay. Bueno, yo no venía preparado, pero quiero hacer 3 comentarios. La primera, yo creo que sí me gusta que haya una definición política e ideológica de un gobierno. Y más que nos formamos en el marxismo. Aunque, por supuesto, del marxismo en el que nos formamos al que nos encontramos ahora, hay una evolución enorme. No solamente lo democratizamos, sino lo tropicalizamos. Y pasamos del marxismo que creía en la dictadura del proletariado al marxismo que reconoce a la democracia como el mejor mecanismo para lograr la convivencia ciudadana. Y al mismo tiempo lo tropicalizamos a nuestras experiencias nacionales y locales propias. Pero aquí todos los marxistas en México, para empezar, todos somos marxistas guadalupanos, en donde efectivamente reivindicamos no solamente los valores de nuestra historia, sino de nuestra cultura. Y por supuesto, dejar íconos de la cultura popular, como el propio Juan Gabriel, que hasta Obama resiente su pérdida. Pero eso es muy importante, más en momentos donde hay una crisis tan profunda de la política, de las instituciones y de los partidos. Y se necesitan proyectos claramente diferenciados y con objetivos y claridad en sus definiciones. Se necesitan gobiernos que sean eficientes, que sean eficaces, que no incurran no solamente en la corrupción, sino en la burocracia y en la ineficiencia, que es también una forma de corrupción. No solamente la corrupción reside en el desvío de los recursos públicos o en el tráfico de influencias. La ineficiencia también es una de las formas de corrupción en el gobierno. Y en esto tiene que ver con mucha claridad qué es los contenidos de un proyecto. Y creo que en los proyectos, cuando hay un compromiso social que se identifica con la gente, me gusta mucho este concepto de que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en la lógica que no queremos gobernar para la gente, sino gobernar
con la gente, para que la gente forme parte de un proyecto que permita las transformaciones, nuestra forma de ejercicio del poder y del gobierno se modifica sustancialmente, porque no es el ejercicio de la autoridad, sino es la construcción de un proyecto con una base social de apoyo. Y ahí efectivamente lo local cobra especial relevancia, porque es, ahora sí, así como hablamos hoy en términos de la policía de proximidad, es la autoridad de proximidad. Y la construcción de lo local nos ha llevado en los últimos años un gran esfuerzo construirlo. En el caso de la Ciudad de México, apenas en 1997 dejamos de ser una dependencia del gobierno federal para empezar a construir las instituciones de un gobierno local, que antes todo era designado. Todavía en el año 2000 fue la primera vez que se eligieron a los jefes delegacionales, y hoy estamos a punto de tener por fin una constitución propia que reconoce no solamente la autonomía de gobierno, sino la soberanía popular, la soberanía de los habitantes de la ciudad para decidir sobre sus formas de gobierno. Y también ha sido una experiencia de Montevideo. Montevideo, que es una república central, donde no existían municipios. Hoy ustedes están en una transición a la conformación de municipios y están recorriendo muchos de los problemas que vivimos nosotros en la construcción de un régimen municipal con facultades y recursos limitados, que será muy interesante conocer su opinión. Pero lo que estamos poniendo, por ejemplo, ahora en la construcción de la Constitución de la Ciudad de México, es esta idea diferenciadora de lo que es el proyecto neoliberal que se ha instaurado en nuestro país. Asumir que la ciudad es más que sus edificios, sus calles y sus banquetas. La ciudad es su gente. Es una gente que es sujeto de derechos y que debe tener las condiciones para ejercerlos, y es la responsabilidad del Estado y del gobierno crear las garantías para su ejercicio. Pero entendido que este ejercicio de derechos no es del ciudadano en lo individual, sino lo que se trata de rescatar es el ser colectivo de una comunidad y de una sociedad que vive en la ciudad, el espacio, el entorno que nos permite la convivencia y el desarrollo no del individuo, sino de un proyecto en común, que es lo que queremos hoy concretar en el proyecto de Constitución. Y así como no creemos en el mercado, porque el objetivo del mercado no es el combate a la desigualdad, sino la acumulación, sí creemos en las responsabilidades del Estado para alcanzar no solamente la rectoría de la economía, sino también procurar la atención a la desigualdad, a tutelar derechos frente a la desigualdad, y eso implica definiciones políticas e ideológicas que hay que impulsar. Y creo que el objetivo finalmente en Hábitat tiene que ser ese. Lo decía ahorita Alicia de manera muy clara, el eje central que tenemos que llevar al debate en Hábitat 3 es el eje rector del derecho a la ciudad como el articulador del ejercicio de todos los derechos que deben ejercer las personas por el solo hecho de haber nacido o de vivir en una ciudad como la nuestra. Y en ese ánimo de lo que tenemos que construir de nueva cuenta frente a la política neoliberal es el ser colectivo que hemos perdido, donde lo público se reivindique, donde acabemos con la dictadura del interés privado por encima de lo que es los bienes públicos y los espacios de ejercicio y convivencia de nuestra sociedad. Y creo que eso es lo que debe ser la diferencia en el proyecto que desde las izquierdas construyamos en las gestiones de gobierno que llevamos en las ciudades y, en el caso de ustedes, en los estados nacionales. Y la verdad es que me da mucho gusto escucharte, y perdón por la interrupción, pero aquí me lanzaron al ruedo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, mi nombre es Alejandro. Soy oriundo de aquí en la Ciudad de México. Mi pregunta va enfocada con el intendente Montevideo. Conocemos bien, orgullosamente, puedo decir, que Uruguay tiene un índice de desarrollo humano muy alto, el más alto de América Latina. Sin embargo, en cuestión de las ciudades aquí, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos a algo en la Ciudad de México, ¿no?
estamos nosotros pasando por la representación o la participación ciudadana. Las colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de México están decidiendo su presupuesto, cómo gastarlo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nosotros, o bueno, yo en lo particular creo que parte de lo que hace a la ciudadanía es la apropiación pública del espacio, o sea, la apropiación política del espacio público, más bien, ¿no? Creo que ahí no sé cuál sea la experiencia, y sí me gustaría preguntar, porque estamos a punto de construir una constitución, estamos a punto de adquirir soberanía, como lo decía el senador Encinas. ¿Cuál sería ahora sí que una recomendación de Uruguay para hacer este tipo de apropiación política del espacio? ¿Y hacia dónde vamos? Porque, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una ciudadanía construida, pero nuestra ciudad realmente está llena de desigualdad. Si vamos a la parte de Santa Fe, tenemos una parte dividida entre los ricos, muy ricos, y los pobres, muy, muy pobres. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo ha hecho Uruguay para reducir ese tipo de desigualdad gracias a la participación de la ciudadanía? La concepción democrática del espacio público es fundamental, que va en todo nivel. Por ejemplo, nosotros hemos generado un debate en la ciudad. Primera cosa, o sea, yo no hablé mucho de gestión, que en realidad fue parte de la identidad de mi campaña, ¿no? O sea, porque ustedes saben que la izquierda llevaba un candidato único a la intendencia. Esta vez, por primera vez, llevó 3 candidatos, que es lo que permite la ley. Una compañera, y después la esposa del Pepe y yo. Fuimos los 3 candidatos. La esposa del Pepe Mujica, ¿no? Lucía. Perdón, Lucía Topolaski, que a su vez es esposa del Pepe, porque tiene su personalidad propia y no hay que poner odio que hablen esposa de. Digo, la gente lo ubica más por eso, pobre, porque el Pepe es tan personaje que, pero en realidad tiene su historia y pucha, si tendrá su historia. Por más que nosotros no nos contradecíamos, teníamos matices. Parte de mi identidad era la gestión, porque yo planteo que la gestión no se separa de la ideología. Pasa que en este tema me parece más importante de orientación hablar de sustento, de para qué queremos, qué tenemos que defender. Pero para mí la gestión, por eso hice referencia a un comentario del Che Guevara cuando era ministro de Industria, porque a veces identifico, porque Che Guevara tenía muy claro que sin gestión, y las herramientas de gestión no son ni capitalistas ni socialistas, son herramientas de gestión. Hay valores, la sociedad se construyó sobre determinados valores, de donde influyeron, bueno, del pensamiento anarquista, el socialismo naciente, el vallismo, que hoy sería socialdemocracia, no tiene nada, el Partido Colorado que hoy es un partido más bien de derecha, fue en su momento un partido renovador, o sea, populista, pero de transformador de la sociedad, la masonería, un montón de elementos que generaron una colectivización y una determinada escala de valores. Y en ese esquema, la integración social uruguaya en buena medida fue en base a la escuela pública. Fines del siglo XIX, la escuela pública generó una universalización de la enseñanza, donde su propio defensor, que era Varela, decía, la escuela pública es democratizadora porque en la misma aula se sienta en un mismo banco gente perteneciente a diferentes clases sociales, y al compartir el aula y compartir el aprendizaje terminan entendiéndose, comprendiéndose y así aprendiendo a respetarse. Lo cual generó una gigantesca homogeneidad, era una sociedad muy integrada. La movilidad social en Uruguay era, vamos a entendernos, hasta cierto punto, ¿no? Porque nunca dejó de ser un país capitalista, ¿no? Pero era, yo qué sé, era relativamente importante, y fue parte de lo que fuimos perdiendo con las crisis del 50 en adelante, bueno, que llevaron a un montón de crisis en el país, que desde el surgimiento de la guerrilla hasta cosas positivas, digamos, que no fue la crisis económica o fue el nacimiento de la unidad sindical. En Uruguay existe una única central obrera y existe, bueno, después el surgimiento del Frente Amplio como expresión del movimiento popular uruguayo. Pero lo más importante es que eso se perdió, porque el neoliberalismo que mencionaba el compañero ha generado algo que sea a nivel del mundo, porque esto lo he conversado, yo creo que en Uzbekistán, en Samarcanda se da lo mismo. El neoliberalismo y la concentración y sistema genera la segmentación territorial de la riqueza, ¿verdad? Cada vez más existen barrios de ricos y barrios de pobres. En Uruguay en Montevideo están prohibidos los barrios privados. Y lo voy a defender hasta que me muera, porque es una privatización del espacio público, ¿verdad? Pero en definitiva, igual, la escuela, que era el elemento integrador, como territorialmente hay barrio de rico y barrio de pobre y barrio mediano, no hay mezcla. Y en donde siempre se da alguna mezcla, porque se puede dar, hay barrios que dan una pequeña mezcla,
Los que tienen más plata mandan a la escuela privada, a los gurises, o sea, a los gurises son los muchachos, o sea, es un término uruguayo, botija, entonces, olvídate, más que no se juntan más en un banco de escuela, aquella frase de Varela, el fundador de la escuela pública, queda para la historia. ¿Qué se ha convertido en el gran espacio integrador? Una concepción democrática del espacio público, que es el que puede generar la convivencia, ¿no? Entonces, ahora, nosotros, que eso es lo que mencionaba Alicia, hemos generado las plazas de convivencia ciudadana. Son plazas de gran calidad, donde hay actividades, donde hay, bueno, juegos, actividades culturales, actividades deportivas, actividades recreativas, teatrales, lo que fuera, recitales, que generan espacios donde vos podés jugar al fútbol ahí nadie te pregunta, che, ¿cuánto gana tu viejo? No, ¿cuánto gana tu padre? No, nadie le pregunta, jugás, o hay ajedrez, o viene Uruguay, yo sé, seguro que hay más escuelas de teatro y más grupos de teatro que barrios, o sea, y la gente comparte, ¿no? O sea, el espacio, pero nosotros estamos tratando de llevar eso a todos los niveles. ¿La movilidad urbana vale el concepto de la democratización del espacio público o no? Claro que vale. Porque ahora parece que el auto y la propiedad, el derecho del automovilista a tener uso indiscriminado de la calle, que es un espacio público, parece que fuera una especie como la propiedad privada, ¿viste? No se puede tocar, ¿no? Y sin embargo no estamos de acuerdo. Nosotros decimos, la calle es el espacio público, por lo tanto hay un orden. ¿Cómo se mide? Nosotros decimos, se puede medir, en base de factores. La cantidad de personas por metro cuadrado que lo ocupan, o por centímetro, hacerla por la unidad que quieras, o por pulgada, cuadrada, y después el grado de contaminación, porque si vos estás contaminando también estás agrediendo un bien colectivo que es el medio ambiente. Y entonces por eso decimos, tomando esos principios de concepción de la calle, digamos, como con un concepto de espacio público, el que tiene primer derecho, más que nadie, el peatón. Segundo, nosotros los ciclistas, pues yo ando en bicicleta, nosotros los ciclistas, después el transporte público y por último el auto, muchachos. Una persona o un auto ocupa un montón de espacio y además contamina por persona más que nadie, así que aguantátela, hermano. Yo sé que estás última en la escala. Y creo que es parte de esa concepción que hay que meterlo, porque si no llegamos a la privatización de todo. Pero aparte privatizar lo que no tiene que ser privatizado. Lo que democráticamente no tiene que ser privatizado. Y creo que esa es la concepción en todas las áreas que tenemos que poner. No puede haber barrios privados, que después pongan 40 garitas y el barrio tenga 200 guardias de seguridad con sus reglas de juego, tampoco pueden hacer cualquier cosa, porque para eso está el Ministerio de Interior y la Policía Nacional, o sea, nosotros no tenemos policía municipal y todo nacional, o sea, que lo pongan, pero ahí que entre y salga quien quiera, es un problema y a nadie se pregunta, che, mostrame cuánto ganas por mes, o sea, no puede ser. Pero es un tema interesantísimo el tema del espacio público, la democratización, porque el sistema te lleva a la privatización de todo, y en definitiva terminás legalizando la exclusión social, cuando lo que tenemos que lograr son sociedades muy integradas. Yo por eso digo que lo más revolucionario es la igualdad del punto de partida. O sea, el sueño de que no importa dónde nazcas, con qué condiciones, puedas desarrollar tus sueños en base al empuje, a las ganas, y tengas las posibilidades, ¿tá? Eso es lo más democrático, y eso es lo que hay que, tal vez sea lo más revolucionario de la época que nos toca vivir, pero bueno, comentario. A ver, soy Clara Hussitman. Yo estaba pensando que el tema de nueva gobernanza con participación ciudadana significaría tener una sociedad de derechos y una buena administración. Si no tenemos ciudadanos empoderados que puedan exigir sus derechos frente a los poderes públicos, lo que acabamos teniendo son sistemas clientelares. Y yo creo que la izquierda ha caído mucho en eso. En lugar de empoderar a los ciudadanos con información, con acceso al debido proceso, a tener respuesta frente a sus dudas, lo que hemos estado manejando generalmente son programas de tipo asistencialista, donde les estamos entregando cosas y pensamos que eso es cubrir derechos. Y yo siento, por ejemplo, y claramente en la Ciudad de México, todos somos ciudadanos de segunda o de tercera.
aún los de Santa Fe, igual que los de Iztapalapa, nunca tenemos respuesta ni sabemos a quién acudir frente a una serie de intervenciones de gobierno que nos afectan. O los baches, o el cobro indebido del agua, o un nuevo edificio que surge. Hay un sentimiento de indefensión por una mala administración que no se preocupa por transparentar y darle poder a los ciudadanos. Entonces, a mí me parece que con mucha frecuencia la izquierda confunde este manejo clientelar de grupos por decir que eso es participación ciudadana. Y entonces ahí hay realmente un problema de ciudadanos que están participando con ellos porque solo a través de los favores que van a obtener de los líderes o de los partidos políticos van a poder hacer cumplir sus derechos. Es la única manera, en los estudios que se han hecho en México, la única manera de acceder a derechos es a través de los favores. Y los favores están llevando a clientelismo. Entonces yo siento, lo digo con toda sinceridad, después de, tenemos 20 años de gestión de la izquierda en la Ciudad de México y seguimos operando con grupos clientelares y no realmente con participación ciudadana. No me voy a poner a opinar de México porque si hay algo que los uruguayos tenemos muy claro es no... Y por lo menos algunos de izquierdas que no damos cátedra a nadie. Cada país se encuentra su camino y no hay iluminados. Nunca creímos los partidos guías, ni menos sin iluminados, que cada proceso es un proceso. En Uruguay yo no creo que haya tanto clientelismo. La verdad que es un tema, a modo de ejemplo, o sea, yo el periodo pasado tuve la desgracia, porque lo más aburrido que hay de ser senador, disculpame tu disfunción, la vida parlamentaria para un hiperactivo como yo no es lo más, pero está. No importa, terminé siendo senador y es toda una historia, pero no importa, terminé siendo senador. Y bueno, como me gustaba trabajar en las comisiones, pero no en los debates parlamentarios donde tenés que escuchar a 10 tipos que hablan cada uno una hora para tratar de hacerte calentar y no de convencerte, no es lo mío, trataba de complementar mucho con los barrios. Y siempre iba a los barrios, o sea, trabajaba con la gente. Y recorrí el interior 3 veces, me recorrí el país de punta a punta. Pero una cosa que decía, y creo que es una cosa que en Uruguay hay cierto clientelismo, pero muy poco. Yo siempre llegaba a los barrios y le decía, mire, yo no vengo a prometer nada, el clientelismo es el cáncer de la patria, lo que me importa es que ustedes se organicen y empoderarse. Organícense. Yo, si ustedes se organizan, ya me siento feliz. Si uno pone una mano en algo, vamos arriba, y no me deben nada. Acá no es no vengo a pedir que me voten después, porque eso es indigno. Creo en gente con cabeza, con capacidad crítica. Creo en no hacer los cambios para la gente, sino con la gente, por la forma de empoderar a la gente. La gente que recibe las cosas como una dádiva, te votará, pero no genera conciencia. Quienes tenemos cierta formación recordamos aquella frase que para mí vale mucho, de conciencia en sí y para sí. Yo quiero gente que tenga conciencia para sí. Conciencia de... ¿está? Y entonces, exacto. Entonces uno iba con ese discurso. De todas formas, igual, tú estás sentando un debate que por lo menos en Uruguay a mí me preocupa pila. La izquierda uruguaya se armó en el 71, yo no cumplí 14 años tenía, y fue cuando me hice de izquierda, tenía que haber sido, como yo digo, lo puse y terminé por suerte siendo rojo, pero eso le agradezco a la vida. Pero una de las cosas que se formaron, que fueron maravillosas, fueron los comités de base. Que se juntaba gente que venía de los partidos de derecha o tradicionales, venían de corrientes progresistas de los partidos tradicionales de derecha, como socialistas, comunistas, anarquistas, troquistas, yo qué sé. ¿Cuántos istas había? Izquierdas independientes, yoístas, todo, pero progresistas, ¿no? Y se generaban debates que eran increíbles, ¿no? Porque aparte ibas a un comité de base que eran 10 manzanas y había 200 personas. Una experiencia muy particular, producto del surgimiento de una opción. Era como... Ya te digo, a mí no, porque venía de otro mundo y mi familia era toda derecha, pero era como, para mucha gente era como, pucha, por primera vez después de algunos votar a los sectores más progresistas de la derecha, de los partidos tradicionales, y para otros que perdían siempre, que eran los socialistas, los comunistas, los grupos más chicos de la izquierda, era soñar que podía llegar a algo, ¿no? En el 71 tuvo 18% de los votos, no fue gran cosa, y no ganó Montevideo, pero salió segunda, rompió el bipartidismo Montevideo. Pero lo más maravilloso fue esa experiencia de generación de... el golpe de Estado en Uruguay, que no fue contra la guerrilla no existía en el 73, yo lo aclaro porque alguna gente cree que
son parte del Frente Amplio, los respeto y los quiero bien, los compañeros, pero el golpe de Estado en realidad fue contra el Frente Amplio y contra el movimiento sindical. La guerrilla estaba derrotada. Su objetivo fundamental fue destruir el Frente Amplio. ¿Tá? Y sin embargo el Frente Amplio salió, primero, fuimos protagonistas, sobre todo socialistas, comunistas y otros grupos, de la resistencia, de los muros pintados, de las organizaciones sindicales clandestinas o gremiales estudiantiles, pero aparte salimos con mucho más fuerza. No en votos, porque en el 84 pasamos del 18 al 21%, no fue gran cosa, pero ya en el 89 tuvimos el 30%, y ahí seguimos hasta que ganamos más del 50%. Pero la base fue lo mismo, los comités de base se volvían a llenar. Ahora bien, ese es un tema interesante. Hoy por los comités de bases están vacíos. La lucha ideológica, porque usted sabe que el Frente Amplio es movimiento y alianza de grupos políticos. Los partidos políticos y la lucha sectorial por espacio de poder no ha destruido, ha golpeado fuerte, no quiero ser tan duro, ha golpeado fuerte el Frente Amplio. No lo digo yo, lo dice todo el mundo, porque digamos, hoy cuando vas a un comité de base, una charla y conseguís 40 personas, compras masas, sándwiches, Coca-Cola para festejar, porque 40 personas parece bárbaro. Y yo me acuerdo que en mi zona, que es una zona no muy de izquierda, cuando yo era 14 años, ibas y había 150, 200 personas, había gente en la puerta. Hay un fenómeno de participación que también tenemos que ver muy bien, porque pasa lo mismo, o sea, si de la izquierda queremos que la gente piense como nosotros creemos que tiene que pensar y no nos insertamos en la lucha social, en los problemas de la gente, para generar en base hasta la propia práctica, demostrándose el más solidario, la mejor persona, o sea, yo creo que ahí tenemos otro problema, a veces que tampoco coadyuva la participación, pero que también nos lleva a otro problema, tenemos que generar los canales de participación, pero también, si la izquierda repite las experiencias de querer hacer que los canales de participación sean instrumentos políticos partidarios, estamos fritos. No es solo hacer los cambios con la gente y no para la gente, sino es entender que los partidos políticos son instrumentos, no fines, que es otro problema que creo que tenemos a la izquierda, y ya me estoy metiendo en otro tema. Pero me pareció interesante sumar. No hay que ser clientelar, no genera conciencia, el objetivo es gente con cabeza, aunque sea para cuestionarte. La cantidad de veces que yo he ido a reuniones vecinales y he tenido gente que después me termina diciendo gracias, por lo menos me escuchaste, pero me dijeron cualquier cosa. Terminás con los oídos así. Pero está bueno, eso tiene que ser así. Pero Juan del Gol, tampoco hagamos organismos de participación la vieja concesión estalinista de que sean polea de transmisión donde tengo gente disciplinada que maneja las situaciones. Creo que el fenómeno de la participación es un fenómeno que la humanidad no ha resuelto todavía, ¿no? Y cada vez menos. Vos imaginate, yo pienso en mi nieto, más grande, tengo 7 nietos, mi nieto más grande, cumple 11, que se pasa todo el día frente a una tablet haciendo Minecraft y cosas así. Participar en las reuniones de estas que decimos de participación de izquierda, el botija, pero pone un pie y sale corriendo. Nos tiene que interpelar en otro montón de cosas, porque a veces queremos llevar nuestro discurso, nuestra forma del mundo, y a veces tenemos que llevar por el costado, mucho más porque yo creo que, lamentablemente, nos guste o no, ideológicamente el pensamiento progresista, el pensamiento de izquierda, sufrió una derrota ideológica, ¿verdad? En los últimos 20 años por lo menos, ¿no? Pero me fui para el diablo, discúlpame. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Luis Gómez y quería hacerte una pregunta más del ámbito político o estratégico de valoración. No soy necesariamente ingeniero, entonces me ocupo de algunos otros aspectos, pero ¿en qué medida consideras que el espacio municipal como instancia de gobierno, como nivel de gobierno, por su capacidad de incidencia en el espacio público y en la gestión de la vida cotidiana de la gente, en qué medida tiene una potencia privilegiada para crear una política que dispute más los sentidos de lo común, las nociones de lo común, que propiamente una política de antagonismos ideológicos, que pudieran ser una forma, perspectiva de transformación quizás de otras épocas, quizás de otros tiempos, pero ¿en qué medida el nivel municipal como nivel de gobierno tiene esas potencias y capacidades? ¿Consideras que de alguna forma este nivel tenga un privilegio respecto de algunos otros niveles de gobierno? ¿Qué potencias le ves al ámbito municipal? E incluso, ¿cuál crees que de alguna forma serían las ventajas o desventajas de tomar el nivel municipal como nivel de disputa política?
y de transformación. Es cada vez más importante, más en este mundo globalizado donde todo es distante, todo es tipo... Tú trabajas en una telenovela, ese comentario que me hicieron o sea, en la calle, pero porque la gente es todo, o sea, parece que lo público, el poder fuera el que aparece en televisión y nada más. Entonces, el lograr, lo municipal tiene esa maravilla, discutís el problema concreto, el saneamiento en el barrio, el problema de la plaza que necesita juego para que los gurises, en vez de estar dándole la pasta base o al porro, o eso que se llama, usted está, drogándose en la esquina, estén jugando al fútbol o haciendo deportes. O si no, y haya un local en la plaza pública donde haya complementación educativa o cuestiones sociales, ¿no? La gente se reúne por lo cotidiano, porque además yo creo que existe una ideologización global de la sociedad notoria, ¿no? Producto, este es otro tema, pero existe. Entonces, lo municipal pasa a tener un papel fundamental, que es la única forma de lograr que lo colectivo entre a estar presente y cada uno salga de ese encierro en lo individual, en lo que me importa mi trabajo, mi familia, y tener un poquito más de ahorro, aunque haga más horas extras y no vea crecer a mi hijo para comprar un televisor que sea 2 pulgadas más grande, ¿no? Por eso te digo, para mí lo municipal pasa a ser hoy por hoy determinante, por lo menos en un proyecto democrático que uno sueña, y bueno, y que por eso es de ese sentido que se debe dar a lo municipal un nuevo papel en la gobernanza, no para reproducir lo otro, para reproducir lo otro se va a dar, obviamente. Creo que cada vez más importante el punto de vista de qué forma queremos involucrar a la gente, y sinceramente, puede haber otras cosas, consumidores, un tema que yo he tratado de promover mucho, porque también está eso, ¿no? O sea, nos acostumbramos a que las grandes cadenas, a que las grandes marcas te metan lo que quieran, ¿no? Entonces, generar acción de consumidores, yo siempre digo, es el sindicato más grande que hay. Los consumidores no se organizan, o a veces es un tema, algunos se organizan y hay que buscar el camino, hay que contar esas cosas para empoderar, para que la gente se empodere, sienta que no es parte de 1968 de Orwell, sino que es parte, puede ser protagonista, puede incidir, puede decir lo que piensa, y el ámbito que tenemos son esos ámbitos, y cada vez más, si no vamos a estar fritos. El espacio público es público, o sea, nosotros en Montevideo al menos no vamos a permitir ahorros privados, pero también te digo que el departamento vecino que se lleva 10 años de gobierno de izquierda se autoriza en los barrios privados. Tenemos contradicciones de ese tipo, se habrá para discutir, ¿no? Nosotros hemos decidido que no y yo estoy de acuerdo, por eso, por la valorización del espacio público con ese carácter, ¿no? O sea, podrás ser dueño del pedazo de tierra que tenés, pero no podés amurallarte y aislarte de la sociedad, mucho más cuando queremos una integración y una transversalidad de la vida ciudadana. Pero, qué pregunta. Reconozco que admite mil interpretaciones y lo único que a mí me molesta es porque los motes de gente que simplifica la realidad y cree que todo es blanco o negro y que ellos son dueños de la verdad. O sea, eso sí, pero no digo, por lo menos en Uruguay no joden a nadie, y tampoco hay que demonizar a los ultras, entre comillas. Aparte yo siempre digo, prefiero gente que se pase de la raya pero luche por un mundo de valores, y no gente que se quede sentada mirando televisión en la casa, ¿no? Prefiero, aunque a veces me duela o me tilden de cualquier cosa, cuando uno tiene la certeza de que está trabajando honestamente. Lo que sí es que hay que valorar, nos toca vivir un mundo y administrar un mundo en donde las condiciones, y mucho más en naciones dependientes como la que nos tocan vivir, digamos, el acertarnos y imponer reglas al modelo a veces hace muy complicado y hay que tener, por eso yo digo el valor de la ideología, yo coincido, la gestión, claro, no existe ideología sin gestión ni gestión sin ideología, creo que las dos cosas son dos errores, pero bueno, también es un mundo tan complejo que uno a veces puede equivocarse, ¿no? Pero bueno, ojalá la izquierda latinoamericana al menos se encuentre los caminos de ir avanzando en ese mundo de igualdad de valores que tan lejos estamos, ¿no? Yo me lo cuestiono todos los días, varias veces por día. Buenas noches, soy Alejandro Encinas Nájera.
Luis habló de lo municipal y yo quisiera preguntarte más sobre lo geopolítico, no tanto como intendente de Montevideo, sino como militante frente amplista. Y es cómo Uruguay ha logrado resistir esta embestida de derecha que ya capturó a los países vecinos. En Paraguay se inventó este nuevo modelo de deposición de poderes electos democráticamente sin necesidad del uso del ejército, sino solo del parlamento. Sucedió también en Brasil y en Argentina también hay un gobierno que está persiguiendo líderes sociales, etcétera. Entonces, en ese clima regional, ¿cómo es que un pequeño gran gigante como Uruguay ha logrado resistir a eso? Y ahora, y una segunda pregunta es, ustedes son precursores del monopolio de la venta de marihuana en América Latina, en la región. ¿Cómo ha impactado eso en la vida de los barrios? Ese es un debate bastante vigente en la ciudad y en el país en general. Lo primero tiene, creo que, dos factores. Uno, el fundamental, la unidad de la izquierda, sin ningún lugar a duda. Ese es el 98%. Y mira que a veces cuesta. O sea, y además te sumaría, estamos en un momento embromado, o sea, la izquierda uruguaya siempre nos relajamos adentro y debate ideológico durísimos. Yo siempre cuento que con 15 años en el 72, antes del golpe de Estado, visité por primera vez un comité de base. Llegué y había un relajo, unas discusiones durísimas. Y en un momento uno pegó grito, bueno, a dejarse de joder, tenemos que salir de pegatina, y los mismos que se habían dado patabaco, como decimos nosotros, duro y parejo, se abrazaron y a armar el engrudo, y porque antes, ahora hacer propaganda por Facebook, antes era salir de pegatina, que había que hacer un engrudo, terminabas con toda la ropa manchada. Yo apenas viví porque a los pocos meses vino el golpe de Estado. Pero, o sea, no salían, los debates no salían. Desde que estamos en el gobierno, sobre todo los últimos 6, 7 años, existe una especie de desnudismo de debates y de perfilismo, pero es un problema. Pero todavía hay gente que a veces prefiere debatir por la prensa antes que mirándose a los ojos, que es un problema, que afecta a la unidad. Pero todo el mundo tiene claro, porque el Frente Amplio es una unidad de gente muy diversa, con historias muy diversas. Hay quienes vienen de defender la lucha armada, otros que creímos siempre en la lucha de masas y con diferentes formas, unos estalinistas, otros no estalinistas, otros, yo qué sé, tenemos grupos independientes que son más centro-izquierda, o sea, tenés gente que viene de los partidos tradicionales, que no tiene una ideología, o sea, el Frente Amplio no es socialista, es un frente policlasista, se puede definir así, con una clara definición progresista y de izquierda, ni que hablar, pero no se nació para hacer la revolución en sentido tradicional que se pensaba en la década de los 70. Chau, eso nunca nació para eso. Fue una concepción muy gramsciana, ¿no? Muy de lograr hegemonía, lograr la unidad del pueblo y mucho más en naciones dependientes para oponerse, atraer hacia el seno de una propuesta nación, de un proyecto de nación, de ruptura de la dependencia, bla, 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 unido a sectores más amplios, inclusive sectores de la burguesía nacional y todas esas cosas. Nació para eso. Pero lo fundamental es que todo el mundo sabe que no hay nada más importante que la unidad del Frente Amplio. Yo creo que quienes queremos más al Frente Amplio y quienes quieren menos, pero es un problema matices. Todos lo queremos y sabemos que, aparte, las experiencias que ha habido, los que han se querido ir, han sido de un desastre, han fracasado, pero de acá a la China, ¿viste? Impresionante. Entonces, eso es lo más importante. Y en realidad no es patrimonio de la izquierda política, esto fue patrimonio del movimiento popular. La unidad del movimiento popular surgió en el movimiento sindical, sobre todo en la década de 50 y 60, cuando la situación económica del país, de ser la Suiza de América, el país económicamente más desarrollado, bla, 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 con más equidad social, pasamos a tener problemas, la clase media empezó a sentir las dádivas del reparto no le daban, ahí el movimiento sindical empezó a generar un montón de luchas y generó una experiencia de lucha. Hoy existe una central unitaria. Yo fui, estuve durante el final de la dictadura y después durante 6 años de retorno a democracia, fue dirigente de la Central Obrera, o sea, era presidente del sindicato petrolero,
a mi caso, digo, ingeniero y trabajaba en la refinería, pero al estilo uruguayo, claro, porque es muy diferente que otros países. Yo trabajaba de ingeniero, aparte de la presidenta del sindicato, bueno, fui coordinador general, una especie de secretario general de Central Obrera, pero ahí la unidad es una regla. Y eso se trasladó. O sea, la primera pregunta, unidad de izquierda. Toda esa visión iluminista, de dueños de la verdad, que tienen diversos sectores de la izquierda y que en realidad muchos lo siguen teniendo. Vamos a entender, cada grupo se siente que yo soy el mejor, el de la verdad y tengo los mejores cuadros. Soy el más lindo y no sé qué más. Pero por lo menos todo el mundo le pone freno en la unidad. Porque aparte sabemos que el poder económico del Uruguay sigue teniendo, las clases dominantes siguen teniendo poder económico y manejan buena parte de los medios de comunicación. O por lo menos, digamos, inciden profundamente. Y generan agenda y siguen generando. O sea, por lo tanto, tenemos que estar más unidos que nunca, aunque tenemos problemas. Eso no hay ninguna duda. Ese es lo primero. Y segundo, yo creo que algo que tal vez estemos perdiendo, o sea, pero quiere o no quiere, la historia asociativa del Uruguay. El Uruguay, vamos a entendernos, o sea, ganaba la derecha durante muchísimos años, pero si tú sumabas socialistas, comunistas, demócratas, cristianos, progresistas, los troquistas que siempre suman algún voto, con todo el cariño que le tengo a los compañeros, pero siempre son muchos grupos y suman algún voto suma, más grupos independientes, pero más los sectores progresistas, los partidos tradicionales, pará, no éramos tampoco, ¿entendés? Entonces, hay una cultura, el uruguayo, por ejemplo, promedialmente, si tú sumas equipo de fútbol, biblioteca barrial, partido político y todo 4 cosas más, en promedio el uruguayo está afiliado por uruguayo a 3 o 4 cosas. Existe una corriente asociativa. Que el movimiento cooperativo sea tan fuerte en Uruguay es parte de la historia del país. Creo que también eso ha ayudado. Ahora bien, te digo mi opinión. Yo hablo de la derrota ideológica del pensamiento progresista en el mundo, sobre todo después de la caída del mundo de Berlín, y el empuje de la globalización, que no digo que haya que dejar de actuar en el mundo global, porque si no vamos a terminar como a la Albania de hace 20 años, ¿no? Pero objetivamente, yo qué sé, cada vez hay más gente que se preocupa más, como yo digo, en trabajar más horas extras, aunque no vea crecer a los niños que tiene y no compartir con su esposo o esposa, que prefiere a veces laburar más para tener un bien de consumo, o sea, la última licuadora, la última televisión o la última iPhone o Samsung, no vamos a hacer propaganda a ninguna empresa. Pero uno siente que se va perdiendo, pero Uruguay tiene una tradición, yo digo, pero lo más importante, el 98% se matrizó en una lucha que empezó en el movimiento sindical y después llegó al movimiento político en la unidad del movimiento popular. Es también lo que los mantiene muy indemnes, inclusive mira que el Frente Amplio ha hecho muchas cosas bien, pero ha hecho muchas cosas mal. Producto de las contradicciones que tiene y producto de que no somos los dueños de la verdad y que estar en el poder hace que se te acerque gente que es más oportunista. Son cosas que siempre pasan. Perdón, ¿qué proyecto de izquierda no ha pasado? Pero el factor fundamental, yo te diría, que nos mantiene unidos es que lo que nos mantiene, que nos ha permitido resistir los embates ha sido la unidad. Y yo te diría, en Uruguay no existe un sistema clientelar. Uruguay todavía el valor de la persona, el juicio sobre el valor de la persona vale mucho. A mí, desde el punto de vista teórico ideal, me importaría más, no porque creo que los partidos son fines, sino son instrumentos, y nunca me olvido de eso. Y es un error de la izquierda muchas veces que el partido se convierta en el fin y no el instrumento. Sino de que me encantaría que fuera más por ello, que la gente tuviera más conciencia para sí. Pero lo bueno es que los valores de la persona, las características personales valen muchísimo. Y la gente decide, ¿tá? Decide y valora. Al Pepe, la cantidad de gente derecha que lo votaba era impresionante, porque el Pepe es un personaje particular. Pero también dentro de la izquierda, yo qué sé, lo que pasó en la selección nacional no tuvo nada que ver con las departamentales. El caso de Montevideo es un caso clarísimo. ¿Tá? Yo tuve los 2/3 de los votos de los montevideanos, de izquierda. O sea, y todo el mundo decía, no, era imposible. Pues la gente, hace su apuesta, no, la razón, o sea, todavía existe algo de eso. Pero vuelvo a decirlo, no hay nada más importante que la unidad, por favor.
entender que no hay personalismo, no hay proyecto de sectario que pueda estar por encima de la unidad del movimiento popular. No, y no damos receta, los uruguayos son muy respetuosos del proceso de cada país. Quizá haya un cuarto elemento, que no ha alcanzado los niveles de corrupción que se han registrado en otros gobiernos de izquierda. Pero porque somos chiquitos. Porque en Uruguay, los argentinos corruptos, ¿viste? En Uruguay yo siempre digo, no jodamos, somos los mismos que los argentinos. Solo que lo que yo comenté, que la madre de una amiga decía, en Uruguay si no querés que sepa algo, no lo hagas. Somos chiquitos, nos conocemos todos, está bien, es cierto, el nivel de corrupción, aún, digo, en los gobiernos de derecha también fue bajísimo. Eso, sin duda, es un valor. Pero no, yo no soy de los que me agrando por eso. Es porque somos pocos, nos conocemos y todo el mundo lo sabe. Pero lo bueno es que en algunos países la ostentación, el lujo justifica ser un corrupto, ¿no? En Uruguay no. Vos sos un corrupto, tenés la lápida social. Eso es algo muy bueno que tenemos, producto de un montón de factores. A ver. Ah, sí, el porro, la maconia. No, recién se está instrumentando. Pasamos del... No, pará, faltó la pregunta. Claro. ¿Y luego del porro pasamos al vino? ¿O? Dale. No, en realidad, primero, fue todo un debate. Que hay sectores izquierda uruguaya que no están muy de acuerdo. Yo, sinceramente, la voté en el Parlamento y estoy de acuerdo. Y nunca, una vez fumé un porro de muy botija porque la que fumaba estaba muy linda y, bueno, uno quería acercarme con la niña bonita, quedar bien con ella. Probé dos pitadas y los cigarros negros que fumaba eran más fuertes que así que me seguí fumando tabaco negro. Pero, primero, conceptualmente hay un debate en cuanto a cómo va la batalla contra la droga, ¿no? O sea, en general, y después está todo otro debate si la marihuana es una droga o no, eso lo dejamos de lado, pues eso, ahí no tengo elementos. Pero lo que queda claro, como yo decía cuando me preguntaban, venimos perdiendo 14-0 contra la droga. La política basada en la represión de la droga, lo que ha alimentado son los grupos de poder y la generación de mafias que terminan contaminando toda la sociedad, no me embromen. Digamos, la política que determinó Estados Unidos de la ilegalización, de la persecución, y después encima de llevar la guerra contra la droga a los países de origen, más peor, más terrible, más peor, como dice alguien, ¿no? Ya perdió, en términos futbolísticos, 14-0. Esto parece Alemania contra Brasil con los amigos, con cariño. Uy, sí, también, es verdad. Bueno, pero sí, tenés razón, ya locatario, ¿no? Pero entonces para mí probar formas nuevas que impliquen sacar algunas de las drogas que son menos dañinas o más de la órbita y bueno, y generar una cosa controlada, a mí me parecía perfecto. Recién está empezando, no podemos hablar de resultados. En Uruguay el consumo no está castigado, lo que está consumo es el tráfico. Eso sí, legalmente, eso está dentro de la Constitución. Nadie puede, vos por fumar un porro no vas en cana. Ahora, si tenés una bolsa y andás repartiendo en la puerta de un lugar bailable, vas en cana, eso sí, ¿no? Aunque en realidad la marihuana no es el problema mayor uruguayo, o sea, es mucho más la pasta base, no sé cómo le llaman acá, el taco que lo llaman, el paco, yo qué sé. Pero eso sí, aparte es la resaca de la cocaína, eso mucho más dañino. No, tampoco el crack, es peor, es una cosa que se pone una especie de pipa y se fuma. Pero creo que no es lo mismo que el crack, no sé, creo que el crack es otra cosa, parecido, es igual de porquería. Sí. No, y aparte se le ponen tiza y le ponen otras cosas, pero no importa. Pero lo importante ahí, digo, recién está empezando, la idea es, ya se abrió el registro, ya tú querés ser, por ejemplo, autocultivo, que creo que son, ¿cuántos? Son 3 plantas en tu casa, no me acuerdo, ¿ves? No, cosa que ya pasa. Yo tengo cantidad de amigos que entras y parece un bosque, ¿viste? Vas corriendo la planta de marihuana. Se permite hasta 3 plantas y después se pueden formar los clubes de consumidores de cannabis, y eso está empezando. Nadie siente que, en realidad la búsqueda es que haya gente que pueda canalizar ese deseo de consumir algo en algo que no sea tan dañino y no sea ilegal
y esté más o menos controlado. Implica un registro y eso pues recién está empezando. Porque eso implicaba un montón de instrumentaciones que recién ahora se ha empezado a hacer. Se abrió el registro de farmacias para vender, se abrió el registro de clubes canábicos, se habló, bueno, hay clubes canábicos aparte lo usan de uso medicinal, además, eso sí está teniendo mucho desarrollo. Bueno, vamos a cambiar la... Vamos al vino. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Alicia, Alejandro, Gabriela, al laboratorio y a todos los equipos logísticos.